Bueno, habría varias razones para hablar de revoluciones en plural. La primera de ellas la primera de esas razones sería cómo se han autodefinido algunas de esas transformaciones radicales que han sucedido a lo largo del siglo XX, pero en concreto en el periodo que ayer lo analizamos, ¿no? Ellos mismos se denominaban revolución y, sin embargo, percibimos que algunas revoluciones son de carácter nacional, otras son de carácter social, otras son de carácter ideológico, otras son de carácter liberal, vamos a decir. Es decir, que no hay una revolución desde el punto de vista sociopolítico, sino que hay varias revoluciones que además tienen en su nacimiento, en su idea generatriz, digamos, tienen planteamientos bastante diferentes. Así que, en primer lugar, habría que decir revoluciones porque ellos se autodenominan revolución y corresponden a motivos muy diferentes. En segundo lugar, hay una serie de revoluciones que han sido denominadas así por la tradición historiográfica, digamos, o sociológica o antropológica en su caso. Es decir, hablamos de la revolución industrial, de la primera revolución industrial, de la segunda revolución industrial, hablamos de las revoluciones de las vanguardias artísticas, de las segundas revoluciones de las segundas vanguardias. Es decir, hay una definición que no les corresponde a ellos, no ha salido de ellos, es externa, pero que a lo largo de los años se les ha denominado revolución. Este tipo de revoluciones han sido transformaciones muy profundas. La presencia de la mujer en la vida pública, las transformaciones científicas, etc., en muchos casos han sido indicados como tal revolución, en la medida en que han sido transformaciones radicales de distintos aspectos de la vida de los seres humanos, de la vida o de sus relaciones o de las proyecciones que tienen sobre lo que sucede a su alrededor. Y en tercer lugar, también desde nuestra perspectiva, desde nuestro punto de vista, desde el año 13 del siglo XXI, vislumbramos que ha habido también transformaciones radicales, transformaciones importantísimas, que quizás no han sido indicadas en su momento como tales, pero que desde nuestra atalaya, desde nuestra visión, desde nuestra perspectiva, aparecen como unas transformaciones brutales. Pues citaré una que ayer precisamente no salió, pero que es muy interesante, ¿no? Los anticonceptivos, por ejemplo, ¿no? Fueron las dos grandes avances en anticonceptivos se dieron en los años 40 y 50 del siglo XX. Realmente la presencia del anticonceptivo en la vida de los seres humanos ha supuesto una transformación radical, no solo de las mujeres en sí, sino de las relaciones entre hombres y mujeres, de la idea de libertad, de la idea de cuerpo, de la idea de sexo. Es decir, ha supuesto una transformación de tal tamaño, de tal dimensión, ha cambiado de tal manera nuestras vidas que solo podemos llamarlo como revolución. Como esta podríamos citar muchísimas. Ayer veíamos el caso de las nuevas tecnologías, de la revolución tecnológica que desembocó en hemos llamado nuevos medios, las tecnologías digitales, pues también de una trascendencia brutal. Así que difícilmente podemos hablar solamente de revolución en singular, ¿no? Tenemos que referirnos a todos estos aspectos revolucionarios, realmente transformadores, que después en sus combinaciones además generan unas sinergias extraordinarias. La idea de vanguardia es una idea de origen militar, ¿no? El término vanguardia proviene del uso militar y se aplica tanto en el arte como también en los movimientos políticos, sobre todo en movimientos políticos de carácter de izquierdas, podríamos decir, ¿no? Esta idea caracteriza a aquel grupo que se autoorganiza y se erige a sí mismo como los que están por delante de una masa mayor, que puede ser una clase, que puede ser una nación, que puede ser un grupo, en el caso artístico, que se identifican con unas ciertas proclamas, con unas ciertas ideas de cómo mejorar las cosas o de por qué camino hay que acudir. Entonces, claro, la idea de vanguardia en esta época es una idea, sobre todo hasta el 45, posteriormente también, pero posteriormente, desde el 45 en adelante, se percibe
su paulatino debilitamiento, vamos a decir. Pero desde luego hasta el 45 la idea de vanguardia es una idea fuerza, una relación directa, lineal, potente de disciplina, diríamos, ¿no? Disciplinaria, entre una masa que tiene unas, objetivamente se decía entonces, o sea, por su naturaleza, tiene un devenir histórico y un grupo que capitanea, no solo capitanea, sino representa en su acepción más profunda esta necesidad de ese grupo de avanzar en una determinada dirección. Claro, hay vanguardias políticas y también hay vanguardias artísticas que intentan erigirse en los verdaderos traductores de esta idea de vanguardia en el ámbito artístico. El problema es que en el ámbito artístico hay muy diversos grupos de autores que se erigen, firman manifiestos, los hacen públicos, etcétera. Seguramente el siglo XX, con absoluta seguridad, es el siglo en donde más manifiestos artísticos hay, ¿no? En donde más manifestaciones concretas se hacen acerca de por dónde debe de ir el arte en relación a este emerger de un nuevo tiempo que se vislumbraba entonces, sobre todo hasta los años 40 y 50, que se vislumbraba que era el devenir que esperaban las clases populares y en especial a la clase obrera, que a su vez era vanguardia del conjunto de las clases, ¿no? Así que la relación entre ambas es muy compleja, en función del carácter de esa vanguardia, incluso si hablamos de las vanguardias artísticas, y en función de si hay un mecanismo de supeditación a la vanguardia obrera o no existe ese mecanismo de supeditación. Los movimientos artísticos que aceptan ese mecanismo de supeditación a la vanguardia obrera son los movimientos militantes. Responden a unas opciones políticas y antecede esa opción política a todo lo demás. Pero hay también vanguardias artísticas que podríamos decir que se autogestionan. Su objetivo es un objetivo difuso acerca de una sociedad que va a ser mejor, que va a ser una sociedad sin clases, que va a ser una sociedad de iguales, que va a ser una sociedad sin explotación, sin violencia, etcétera. Pero quien gestiona las maneras en las que el arte se incrusta, se inserta en este proceso es el propio arte. No se sienten supeditados a una opción política, sea esta de carácter marxista, anarquista o de cualquier otro carácter, ¿no? Por lo tanto, en cada uno de estos aspectos, una vez que tenemos este mapa, esta idea de que hay bastantes vanguardias, distintas concepciones, distintas ideas, y que entre ellos se van generando redes de muy diverso orden, porque no son redes lineales. Claro que hay vanguardias que están supeditadas disciplinariamente incluso a posiciones políticas, pero nunca la disciplina es tan obtusa, tan constreñida como para supeditar toda la práctica artística en esa dirección, ¿no? Lo que hace más compleja todavía la discusión desde nuestro punto de vista. Otra cuestión es que desde el punto de vista de aquellos años esto estaba mucho más compartivizado, mucho más constreñido, ¿no? Sí, había vanguardias de izquierda, vanguardias de derecha, vanguardias vinculadas a la Internacional Socialista, vanguardias vinculadas a la Internacional Comunista, vanguardias vinculadas a los servicios de espionaje de Estados Unidos. Es decir, había vanguardias realmente subvencionadas por posiciones políticas. Sí, en el ámbito artístico se identifican dos sujetos de la revolución. Mejor dicho, no dos sujetos, dos objetos de la revolución. Una es la revolución de carácter económico, social y político, y otra es la revolución de carácter afectivo, interrelacional, entre las personas, etc. Esta segunda opción aparece con el letrismo, toma cuerpo, aunque ya venía latente en el dadaísmo y en el surrealismo, toma cuerpo con el letrismo, se hace muy evidente en la Internacional Letrista y después tiene un desarrollo
en la situacionista que empieza en los años finales de los 50 y ya se desarrolla pues hasta 68, 69, etcétera, aunque todavía hay flecos de ella, ¿no? Por lo tanto, ahí aparecen ya, en estos años que ayer analizamos, aparecen ya como dos linealidades acerca de lo que es la liberación del ser humano. Efectivamente, sigue habiendo una componente muy importante de carácter económico y político, político en el sentido de práctica política, no de ruptura de las condiciones, sino de práctica política estrictamente político, y otro de carácter interpersonal, de carácter sensible, de carácter de aquellos que preconizan que la única posibilidad de avanzar hacia un mundo mejor es avanzar hacia un mundo feliz, de felicidad. El sujeto de la revolución cambia, se modifica naturalmente. El sujeto de la revolución de carácter social pues depende de la gente y de la ideología que haya estado detrás para identificarlo. En general, digamos, se identifica a las clases populares y específicamente a la clase obrera. En estos años hay que recordar que son los años de la Segunda Revolución Industrial, en donde la clase obrera es la clase no solo que genera riqueza y que produce y que genera su fuerza de trabajo, etcétera, que genera plusvalía, sino también es la clase que está avanzando en condiciones de trabajo y de habitabilidad nuevas, novedosas y de las que ahora nos parecen normales, pero que entonces no eran tales, ¿no? Que abarcan desde el urbanismo hasta las condiciones en las que deben de estar las viviendas, la forma en la que las mujeres deben de incorporarse al mundo de trabajo, la forma de atención a los niños, las relaciones interpersonales. El urbanismo organiza toda una red, una ciudad que es una red de contactos, de relaciones. Es decir, la clase obrera estaba en el centro de toda la actividad humana, ¿no? Así que desde el año 13, del siglo XXI, desde nuestra posición, quizás no podemos vislumbrar exactamente la potencia que en ese momento tenía la clase obrera como articulador de todo el movimiento de aquello que no solo generaba riqueza, sino generaba actividad vital. Era el motor de una actividad vital. Entonces podríamos hablar rigurosamente de la idea de clase, por ejemplo. Ahora seguramente es algo que hay que pensarlo, darle unas vueltas. Entonces la clase obrera provenía del proletariado, nada menos. Es decir, tenía una fuerza, un peso, una verticalidad enorme, y entonces, bueno, este era el agente. En las vanguardias artísticas, la idea de sujeto revolucionario podía pasar o en su relación con las prácticas políticas, en su relación, la aportación que las prácticas artísticas podían hacer, que eran de distinta índole, pues desde el intercambio simbólico hasta la propaganda, pasando por la educación, vamos a decir tres importantes, ¿no? En lo que se refiere a la relación con las prácticas políticas y con los asuntos sociales, con la administración de los asuntos sociales, hasta otro tipo de vanguardias artísticas que lo que planteaban era una alteración de las condiciones de comprensión de lo artístico, ¿no? Que iban más por el reparto de lo sensible, lo que ahora últimamente se ha venido a llamar el reparto de lo sensible, ¿no? En hacer presente otro tipo de sensibilidades, en hacerlas públicas, en darles difusión, en darles la entidad, la solvencia que debieran de tener en relación a otras anteriores, o en plantear una sensibilidad diferente y una actitud de coparticipación y de generación de espacios o de situaciones distinta, ¿no? Sí, no tanto no hablar de arte se sigue hablando y se seguirá hablando de arte porque es un genérico que abarca pues todo esto que se hace en este ámbito, ¿no? Pero lo que sí se percibe es que
hay dos asuntos en paralelo, en lo referente al arte, que se perciben desde mi punto de vista con claridad. En primer lugar, es esta idea de que el arte se ha desmoronado y que se va paulatinamente sustituyendo por una serie de prácticas artísticas. Ya no solo los manifiestos no abarcan todas las corrientes y las vanguardias artísticas que en ese momento se están desarrollando, en cada uno de esos momentos, son incapaces de abarcarlo. Quizás el que más se mantiene en todos esos años es el surrealismo, el más prolongado, sino que se percibe una gran contaminación entre ellos. Y además lo que se percibe es una multiplicidad de prácticas artísticas que no son clasificables, que no son ubicables en una u otra propuesta de ningún carácter. Y curiosamente estas prácticas no clasificables en su momento han tenido un peso determinante en el desarrollo del arte en el final del siglo pasado y en el comienzo de este siglo. Y todavía siguen siendo elementos vertebrales de nuestra acción artística, ¿no?, de nuestras prácticas. Por eso yo prefiero hablar de prácticas artísticas, unas prácticas que corresponden a diferentes condicionamientos de orden teórico, de pensamiento, de orden sensible, de orden afectivo, de orden plástico, de orden procedimental, etc. En paralelo, lo que sucede también es que se diluye también la obra de arte, es decir, todo aquello que era la autoridad del arte, que era el término arte, la característica de la obra y la presentación en concreto se ha ido diluyendo. El término arte, y se ve en estos años, el término arte se va viendo que se va transformando en prácticas artísticas. La obra se va diluyendo, se diluye finalmente en el llamado arte conceptual, ¿no? Y después se recompone, pero ¿se recompone de qué manera?, ¿no? La obra, este artefacto que entra a formar parte de la sociedad de libre cambio, todo esto se va diluyendo. Precisamente ese artefacto artístico en donde se alojaba la artisticidad del arte ha pasado a ser un instrumento aleatorio que puede ser renovado cada vez que haga una exposición en el siglo XXI, ¿no? Por lo tanto, la dilución de esa potencia del artefacto, del objeto artístico, es una segunda característica que yo englobo en la idea de arte, no solo la palabra, sino esto. Y hay un tercer aspecto que es también el hecho artístico, ¿no? Claro, cuando el artefacto deja de trasladar por sí mismo la artisticidad de algo, lo que empieza a aparecer, y de qué manera ya empieza a aparecer en estos años, sobre todo después del 45, es todas las experiencias procedimentales y procesuales del arte, ¿no?, que tanta importancia tiene en el arte actual, que es la tercera dilución también. El hecho artístico deja paso a una prolongación de experiencias, a un proceder, a un tiempo de actuación, digamos, a una puesta en escena, es decir, se va extendiendo, se va también diluyendo esa potencia que tenía la idea de objeto artístico, artista, hecho artístico de transmisión, pues se ha ido diluyendo en los tres frentes. Claro, solo podríamos, me parece a mí, solo podríamos abordar este binomio arte revolucionario y reaccionario en relación a las prácticas políticas cuando están vinculadas a ellas, ¿no? También aquí hay cierta complejidad. Yo creo que hay prácticas que en su día fueron tachadas de antirrevolucionarias y que, sin embargo, algún tipo de interés tienen, ¿no? Sobre este asunto de lo revolucionario y no revolucionario, con el tiempo también hemos adquirido una cierta distancia y ahora nos parece que lo que caracteriza un arte realmente de interés para nosotros es aquel que supone una cierta ruptura
de las condiciones sensibles y de inteligibilidad en las que vivimos, ¿no? No fue así en estos años, sobre todo hasta el 45. Hubo un arte que se puso al servicio de una ideología política, del carácter que fuera, y en ese sentido dependía de dónde se ubicaba el espectador, si en una u otra ideología, para saber si ese era o no era era revolucionario o era contrarrevolucionario, ¿no? Desde el punto de vista de la revolución fascista, el arte soviético, el arte de las vanguardias rusas, era absolutamente contrarrevolucionario, incluso ridículo, ¿no? Pero si fuéramos a la Unión Soviética, o sin ir tan lejos, desde las posiciones de izquierda transformadora, revolucionaria y simplemente de izquierda, todo el arte que surgió en Italia con el futurismo, en Alemania, etcétera, pues era un arte contrarrevolucionario. Ahora, afirmar que el arte futurista o los futuristas eran todos contrarrevolucionarios tampoco sería justo, ¿no? Y afirmar que por ser contrarrevolucionario, es decir, por haber apostado por acercarse a la experiencia fascista, es un arte que no aporta nada para nosotros, creo que sería completamente erróneo. Efectivamente, esto necesita una vuelta para recolocar, creo que ya se ha hecho, en gran medida, para recolocar lo que en su día se llamó arte contrarrevolucionario o arte revolucionario. Porque de la misma manera que estoy comentando 2 o 3 aspectos del futurismo, podríamos hablar del realismo socialista y de su aportación al proceso de transformación posterior, no solo en la Unión Soviética, sino en el mundo en general, la aportación que pudo tener, ¿no? Realmente es muy contradictorio, porque tampoco podríamos desclasificarlo, descalificarlo de un plumazo. Ha habido manifestaciones recientes de arte ruso o alemán directamente implicada en la formación del realismo socialista, incluso en escuelas como la de Leipzig, en donde ha sido la academia fundamental de esta práctica, y que sin embargo ha sido un arte y está siendo un arte realmente fantástico, ¿no? Es decir, que todo esto merece una relectura desde mi punto de vista. Sí, el salto cualitativo que se da en las relaciones del arte y la acción política en estos años, sobre todo a partir de del final de la Segunda Guerra Mundial, es extraordinario, es absolutamente extraordinario, y se basa en que el carácter, la potencialidad del carácter simbólico de las acciones de los seres humanos en la nueva sociedad que se abre desde el 45 es extraordinariamente superior al anterior. Es decir, la potencia que tiene la manipulación del signo y la potencia que tienen los nuevos medios entonces, la radio, la televisión incipiente, etcétera, ya empieza el cine, la fotografía, ya empieza a ser de tal calibre que los poderes políticos se dan cuenta de que eso hay que controlar, de que eso no se puede dejar en manos de cualquiera. La guerra ha mostrado el valor de la información y el valor de la manipulación del lenguaje en relación a la información y en relación a la práctica política. Y entonces, en general, se opta por... Ya en la guerra había unos grandes servicios de información, naturalmente, ¿no? Espionaje, contraespionaje, etcétera. Se habían formado muy buenos técnicos en descubrimiento y en la lectura de signos extraños y de signos realmente realizados para ocultar más que para decir. Y ahí había un potencial extraordinario de expertos en símbolos, ¿no? Bueno, buena parte de esos expertos se pusieron al servicio de fomentar un tipo de arte que a cada uno de los poderes le parecía que era el más adecuado
para sus servicios. La fuerza de la Unión Soviética, es decir, la fuerza de la revolución del 17 en la Unión Soviética y de las primeras vanguardias del 17 al 40, vamos a decir, incluso antes, pero la fuerza fue de tal calibre que habían arrollado en el mundo del arte. Realmente la presencia de la política emancipatoria del marxismo en el mundo del arte era brutal, era extraordinaria. Y cuando empieza la Guerra Fría, Estados Unidos se propone parapetarse y a su vez promover un tipo de arte que pudiera dar réplica a esas formas artísticas que llevaban detrás inexorablemente y además con una potencia extraordinaria la idea de que habría una posibilidad de emancipación de orden marxista. Lamentablemente, quizás desde el punto de vista de la izquierda al menos, fueron los mismos socialistas de la Unión Soviética los que cercenaron el movimiento liberador del arte, porque también les pareció que era un atentado, que suponía un atentado, o al menos una amenaza para los tiempos que ellos pensaban que debieran, los tiempos y los ritmos políticos que pensaban que debían de establecerse. Y el resultado fue que por un lado y por otro, pues ambos poderes se intentaron desmarcar y desembarazar de aquellas posiciones del arte más liberadoras, más liberadoras en los dos sentidos, en cuanto a que se liberaban de todo poder y querían proponer lo que les parecía que había que proponer, sin más, y liberadoras también en tanto que proponían una sociedad de otro orden, una sociedad que no cayera en los viejos sistemas, en los viejos métodos, en las viejas formas organizativas, bajo otro nombre, ¿no? Sí, la CIA participa por encargo del gobierno de Estados Unidos, participa en este trabajo de fomentar, según los documentos que se conocen, lo que más se fomenta en aquel momento es el expresionismo abstracto, ¿no? Se fomenta desde todos los puntos de vista, se generan congresos, se generan conferencias internacionales, se genera una red de apoyo a las galerías que presentan este tipo de arte, se apoya directamente a algunos artistas, se les presenta en los foros internacionales, se les da pábulo en unos y en otros lugares, y no solo se hace en Estados Unidos, sino que se hace en el resto del mundo, fundamentalmente en Europa, porque lo que se trataba era de craquelar, por un lado, la influencia soviética y la influencia revolucionaria de proyección marxista en los intelectuales y artistas en Estados Unidos, pero a su vez de hacerlo también en Europa como medio para posibilitar la vía hacia otro tipo de arte, ¿no? ¿Qué puede el arte? Esto es muy difícil de saber. En cualquier caso, el arte, por definición, por asignación social, ¿no? Mejor. El arte por asignación. ¿Qué es lo que la sociedad espera del arte? ¿Qué es lo que la sociedad, desde la sociedad occidental en su día, asignó, pidió a los artistas, ¿no? ¿Qué es lo que demandó o demanda a la sociedad? Pues le ha demandado que rompa con la situación de equilibrio de todas clases en las que estamos, ¿no? Esto ha habido, ya hay varios teóricos que han tratado la idea de que desde la antigua Grecia ya se percibió la necesidad de que hubiera un poder y un contrapoder. Algunos que se dedicaran a mantener las estructuras que se iban generando desde el proceso social, y otros que se dedicaran a criticarlas, a ponerlas a caldo y a proponer nuevas, ¿no? Y entre esos otros
estaban los artistas, aquellos que son artistas, filósofos, pensadores de todo tipo, inventores, etcétera, ¿no? Ahí estamos nosotros, ahí está el arte. Lo que nos caracteriza en el mundo del arte es los medios con los que nosotros trabajamos, ¿no? Digamos, nosotros trabajamos con lo sensible, trabajamos con estrategias de carácter conectivo, relacionamos cosas aparentemente absurdas, trabajamos con el lenguaje de forma asimétrica, no empleamos el lenguaje de forma natural, sino al contrario, le damos la vuelta, encontramos sus contradicciones, lo afectamos, lo confrontamos entre sí con sus mismas palabras, lo confrontamos con la imagen de sí mismo. Es decir, nosotros nos dedicamos a revolver la realidad y a mostrar nuevas posibilidades de ella, ¿no? A criticarla radicalmente. Ese es el buen arte, ese es desde nuestra posición ahora en el siglo XXI, es el arte que reconocemos como arte realmente interesante, algo que nos dice nuevo y que nos muestra que hay otro mundo, otra posibilidad, algo que decimos, caramba, qué cosa tan estupenda, tú, este tipo o esta tipa ha roto las condiciones de habitabilidad, ¿no? Me está diciendo que hay otras maneras de ver el mundo. Entre ellas, una de estas alteraciones es la alteración de la mirada, ¿no? Nosotros ahora somos más conscientes que nunca por los medios digitales, somos más conscientes que nunca que la imagen del carácter antinatural de la imagen, vamos a decir, ¿no? Y de la complejidad de eso que llamamos imagen, de la complejidad que encierra. Nosotros somos mucho más precavidos ante la imagen. En los años que tratamos no era así. La imagen tenía una autoridad extraordinaria refrendada por la fotografía y por el cine. El carácter documental de toda imagen estaba refrendado por el carácter técnico y aparentemente independiente de todo afecto de esas máquinas que eran capaces de recoger la realidad y mostrárnoslas delante de nuestros ojos. Por eso hay tantas prácticas artísticas, fotográficas, cinematográficas en esa época, por la potencia que acarreaba la cantidad de verdad, podríamos decir, que transmitía su sola presencia, ¿no? Actualmente, pues esto no es así. Esto no es así porque hemos visto tantas imágenes que se nos dieron como reales y que luego resultaba que estaban hechas con un PowerPoint en la casa de un vecino, que ya no nos fiamos de nada, no nos creemos las imágenes, por mucho que las hayamos hecho nosotros. Y porque además hemos revisado muy críticamente el nacimiento de la fotografía y la comprensión de esa imagen para saber que, como en cualquier lenguaje, pues nosotros nos hacemos las leyes y nosotros nos hacemos las trampas. Entonces, claro, ahora esas imágenes no tienen esa fuerza. Pero aún así, el arte está redescubriendo la manera en la que esas imágenes pueden tener una fuerza efectiva de comunicación. Y digo de comunicación, no de intercambio de información, sino de comunicación. Porque otro de los aspectos que en aquel momento se daba por entendido era la idea de comunicación. Se entendía que los seres humanos nos comunicábamos mediante una serie de lenguajes y se daba por hecho esta forma de comunicarse, de conversar, se dice, ¿no? Conversar es intercambiar versos, y versos es una cosa seria, es algo que un verso mío es algo que yo produzco desde dentro, se decía entonces, genero como algo propio y lo pongo en consideración tuya y a su vez recojo tu verso y lo pones en consideración mía y así conversamos. Y esta era la idea de comunicabilidad. Ahora, pues no es esta. Ahora lo que llaman medios de comunicación son sencillamente medios de intercambio de información que, a su vez, es una información deteriorada, devaluada y además enormemente manipulada, no por nadie, sino por las propias condiciones de generación de la información, ¿no? Y en ese sentido, también ahora el arte se encuentra en la tesitura de recomponer la comunicabilidad
bueno, tiene mecanismos, está en ello. En lo referente a las imágenes que me decías, pues claro, ahora somos conscientes de que la imagen se constituye en su escenificación. Por eso se escenifican, por eso las prácticas artísticas son escenográficas, por eso se instalan, digamos, ¿no? Porque somos conscientes de que una imagen hay que escenificarla, hay que ponerla en relación con ideas, con contextos, con indicios, con referencias, con representaciones, con hablas, con cosas a su alrededor. Y a veces no es suficiente, a veces es necesario que para que el espectador pueda realmente, entre comillas, realmente, que no tenga tampoco el peso, tenga la posibilidad de entrar en este juego comunicacional, necesitamos hacer más, necesitamos enredarnos con el espectador, ¿no? Dilatar nuestro tiempo de relación con él, y de ahí que el proceso artístico tenga un valor determinante. Hay dos factores que quizás han influido de forma determinante en este proceso. El primero de ellos es olvidar que el arte, como toda forma de comunicación, implica unas formas lingüísticas. Es decir, que el arte es una forma de lenguaje, muy etérea, muy anómala, pero es un lenguaje. Y que, por lo tanto, el que no conoce un lenguaje no puede hacer uso de él. Se tendió a confundir el que las personas fueran capaces de acceder superficialmente a lo que se les presentaba como arte. Se creyó interpretar que esto era ya suficiente como para que esas personas participaran del arte, olvidando que además es un lenguaje y que, por lo tanto, efectivamente, como cualquier lenguaje, en chino, pues yo, si quiero hablar en chino, si quiero entender a los chinos como colectividad, su cultura, su forma de expresarse, tendré que aprender chino más pronto o más tarde, ¿no? Y tendré que saber, cuando me hablan, qué es lo que me quieren decir en función de sus pautas culturales, pues algo parecido pasa con el lenguaje artístico, cualquiera que sea el lenguaje, ¿no? Con el lenguaje cubista, con el lenguaje surrealista o con el lenguaje que sea, o futurista o lo que sea. Si yo no comprendo, me pierdo en parte. Otra cosa es que haya algunos aspectos de ese proceso lingüístico que son comprensibles o identificables para mí, porque hay lenguajes que son más o menos universales. Si yo utilizo figuras fotográficas, digamos, pues sé que en general me las van a entender. Ya sabemos que Lévi-Strauss ya nos dijo que no todos nos las entienden, ¿eh? O sea, hay algunos humanos que no entienden las figuras fotográficas, no es tan natural, pero sí es universal, es decir, lo hemos establecido como algo pues, que se entiende, que se comprende. Entonces, si yo hago ese tipo de figuras con una serie de gestos que ya están caracterizados en la dinámica fotográfica como un lenguaje determinado, pues entiendo que va a ser comprensible mayoritariamente en este momento más, con los nuevos medios, pues ese tipo de figuras ya se han constituido como lenguaje global. Pero entonces ya se veía que se comprendía. Entonces, deducir de ahí que ese lenguaje es suficiente o que debe ser el prioritario a la hora de generar figuras para los demás, pues no parece razonable, ¿no? Ese es uno más y llega hasta donde llega, Con una misma figura yo puedo, como algún fantástico teórico de la fotografía soviético explicó en 1919, con una misma imagen fotográfica yo puedo hablar de la muerte, puedo hablar de la comida o puedo hablar del dolor o de la infancia. Y es la misma imagen, es el mismo. Por lo tanto, los componentes, aquello que está alrededor del propio texto
figural lo que constituye aquella imagen como tal, ¿no? Porque es un lenguaje. Entonces, este aspecto lingüístico del arte, este aspecto comunicacional, yo creo que no se tuvo suficientemente en cuenta y, por lo tanto, esto condujo a que de pronto, paulatinamente nos fuéramos dando cuenta de que las masas no habían comprendido el arte, más bien habían leído sus estampas como proclamas en una cierta dirección, en una u otra dirección, sino que la comprensión dependía de otra serie de factores para los cuales hay que saber, hay que tener la voluntad de saber. Esto también es una tarea política, de administración de la política, de la polis, ¿no? En el sentido en que los poderes deben de facilitar y promover que las personas conozcan las pautas de interpretación de estos lenguajes, se acerquen a ellos, sepan interpretarlos, ¿no? Bueno, esta sería la primera parte. Y la segunda parte es, pues, sobre el trabajo de la propia institución arte. La idea de que la institución arte iba a renunciar voluntariamente a ser la poseedora y articuladora de los movimientos artísticos se demostró falsa. Las resistencias son extraordinarias. La institución de arte se resiste hasta límites increíbles, ¿no? Esto se ve con posterioridad, se ve todavía más descarnadamente. Pero es famosa la anécdota de Morris con el MoMA acerca de un llavero al que Morris le da la categoría de arte mediante un certificado de un... ¿Cómo se llaman estos? De autenticidad. ¿Certificado de autenticidad o cómo? Sí, un certificado de autenticidad como obra de arte ante un notario. Y entrega el llavero al MoMA con el certificado. Pero claro, como él es el que da el certificado de autenticidad de obra de arte y lo da desde esta fecha, también puede ponerle el certificado de caducidad y con una fecha de caducidad. A partir de tal fecha no será ya una obra de arte, sino que hay que ponerlo en la ferretería como un manojo de llaves. Bueno, actualmente está en el catálogo del MoMA como obra de arte, ¿no? Se han pasado la fecha, les importa un comino, ¿no? Y es radical, porque es lo que hace que aquello tenga algún sentido, es precisamente la acción de ponerle una fecha de caducidad, ¿no? O cuestiones más paradójicas como las obras de Daniel Buguen, que se recogen, lo que compra un museo es un folio, un DIN A4, en donde dice háganse rayas paralelas de 8 centímetros y píntense aleatoriamente con un color verde no sé qué, del Pantone no sé cuál. Esto es lo que da Daniel Buguen, esto es lo que compra realmente el museo, ¿no? Pero lo compra. Es decir, se apropia de esa obra mediante la adquisición de un documento de autenticidad que le da la posibilidad, le permite reproducir esas líneas de color paralelas. Alguien puede decir, esto es absurdo. No es tan absurdo, es la manera que tiene la institución arte, sobre todo la museística, de apropiarse, de continuar siendo el centro de la idea de arte y el centro articulador. Todavía más interesante es lo que está pasando últimamente con las galerías de arte, ¿no? Pero esto ya es para otra